durante la década de 1930 en México, se registraron diversos movimientos sociales que buscaron mejorar las condiciones de vida y trabajo de los sectores más desfavorecidos del país. También se dieron importantes cambios políticos. El movimiento obrero, durante la década de 1930, los trabajadores industriales y mineros de México se organizaron en sindicatos y llevaron a cabo numerosas huelgas y protestas para exigir mejores condiciones laborales y salarios más justos. Uno de los líderes más destacados del movimiento obrero fue Vicente Lombardo Toledano, quien fundó la Confederación de Trabajadores de México, CTM, en 1936. 1934, la Confederación de Trabajadores de América Latina, TAL, fue fundada en México. Este grupo luchó por los derechos de los trabajadores en toda América Latina, y estuvo liderado por Vicente Lombardo Toledano. 1936, el movimiento obrero, cuya actividad huelguística se había incrementado considerablemente, se organizó bajo la protección del gobierno en una nueva central, la Confederación de Trabajadores de México, CTM, y 2 años más tarde, en 1938, los campesinos fueron agrupados en torno a la Confederación Nacional Campesina, CNC. Ambas centrales quedaron articuladas dentro del partido oficial. Para entonces, el afianzamiento del presidencialismo junto con la creación del PRM, marcaron una nueva etapa en la caracterización del sistema político mexicano. Lo intenso de las reformas adoptadas en materia agraria, educativa, obrera y empresarial, aunado a la política internacional en apoyo a la República Española, crearon un clima de graves tensiones sociales para el gobierno, lo que condujo a que la política cardenista entrara, para 1938, en su fase de moderación. 1937, se funda la Unión Nacional Sinarquista. En la ciudad de León, Guanajuato, el movimiento tiene sus orígenes en la reacción de la ultraderecha católica mexicana a las políticas tanto seculares como de izquierda introducidas durante el maximato y el cardenismo. Tras una importante división interna del movimiento sinarquista en 1945, han existido numerosas organizaciones neofascistas, nacionalistas, conservadoras y sincréticas que hacen uso del nombre de la Unión Nacional Sinarquista para llevar a cabo sus actividades, aunque se considera al Partido Fuerza Popular y al Partido Demócrata Mexicano algunos de los más relevantes sucesores ideológicos de la UNS. En sus inicios, la UNS tenía como objetivo restaurar la teocracia católica en México, a la cual se referían como el orden social cristiano. Con respecto al fascismo, si bien Salvador Abascal se declaró en contra del nazismo y de Adolf Hitler, también es cierto que entre los militantes de la UNS existía simpatía por la causa nacionalista española, el nacionalsindicalismo y Francisco Franco. Asimismo, el movimiento conservó la idea de combatir al comunismo y el ateísmo apoyada por los grupos católicos de la Guerra Cristera. Los sinarquistas se oponían tanto a la idea de la lucha de clases planteada por los movimientos comunistas, como a las ideas del liberalismo. En el contexto político mexicano de la época, esto significaba la oposición a las políticas seculares, anticlericales y semisocialistas del gobierno de Cárdenas y sus predecesores. En junio de 1937, Cárdenas nacionalizó los ferrocarriles para constituir la empresa estatal Ferrocarriles Nacionales de México. 1938. El 18 de marzo de 1938 el presidente de México, general Lázaro Cárdenas del Río, expidió el decreto de la expropiación petrolera, el cual consistió en la apropiación legal del petróleo que explotaban 17 compañías extranjeras que tenían el control de la industria, para convertirse en propiedad de los mexicanos. La reforma agraria del presidente Cárdenas. La agricultura mexicana de comienzos del siglo XX aún tenía la huella de la sociedad colonial. Las tierras eran propiedad de grandes latifundistas y los campesinos sufrían la explotación y la pobreza. Las demandas campesinas durante la Revolución Mexicana exigieron un cambio en la distribución de la tierra, que fue parcialmente atendido por la Constitución de 1917 y los gobiernos constitucionales de la década siguiente. Sin embargo, las modificaciones introducidas por el gobierno de Lázaro Cárdenas implicaron un reparto de tierras mucho mayor que en los años precedentes. La distribución de tierras cultivables, algunas de ellas expropiadas a latifundistas extranjeros, alcanzó la cifra de 18 millones de hectáreas durante el cardenismo, lo que benefició a aproximadamente 1 millón de campesinos. Las tierras distribuidas se organizaron principalmente en la forma de ejidos, es decir, pequeñas unidades productivas que pertenecían a comunidades campesinas, pero no podían ser vendidas. Aunque estos ejidos no fueron unidades económicamente relevantes hasta algún tiempo después, el nivel de vida de la clase campesina mejoró. La educación durante el cardenismo.
el gobierno de Cárdenas implementó un modelo educativo laico, que buscaba inculcar entre campesinos y obreros la importancia del trabajo y la productividad para una economía nacional. Este nuevo modelo educativo, que se denominó socialista, promovía una instrucción a la vez técnica, científica y humanística. Su foco estuvo puesto en la defensa del proletariado y en el rol del sector agrario y la industria nacional como motores del crecimiento económico. Como parte de esta política educativa, el gobierno cardenista fundó escuelas rurales, creó el Instituto Politécnico Nacional y repartió libros con enfoques afines a su ideología política y social. Durante la década de 1930 México vivió grandes cambios sociales, agrarios y educativos. Durante el periodo de Lázaro Cárdenas se reactivan los compromisos revolucionarios que estuvieron durmiendo desde el término de la revolución. Gracias a la infiltración del movimiento por los conservadores y la transformación de líderes revolucionarios en grandes hacendados y latifundistas.